Sean todos bienvenidos. Estamos en su canal, la instrucción del Creador, el inicio. Hoy estamos desde acá mismo, desde Colombia, desde Manizales, departamento de Caldas. Damos gracias al Altísimo por permitirnos una vez más poder estar y dar a conocer y ser heraldos de la verdad de la palabra. Venimos de haber estudiado un tema acerca del monoteísmo, donde aprendimos que debemos cambiar nuestros conceptos. Cuando yo cambio mis conceptos, ese cambio, esa transición me debe llevar entonces a transformar también mi ideal y también mi accionar. Es por eso entonces que la persona que entra al monoteísmo comienza una vida diferente, total, porque ya en su mente ha hecho una transición, ha hecho unos cambios, porque tiene ese conocimiento de la realidad de su entorno, de la realidad de su vida y de la realidad de lo que es nuestro Creador. De otra manera, simplemente será una persona que un día tuvo un conocimiento, pero que sus conceptos quedaron bajo la raíz de los cuales un día le enseñaron, y entonces esta persona andará en un círculo vicioso que por ende entonces le va a llevar a seguir viviendo una vida como infractor de la ley, de la norma, del estatuto, de los mandatos que el Eterno estableció para nosotros como nación, como algo universal, que son los 7 mandamientos que Él mismo instituyó a través de Adán, de esa generación que pereció en el diluvio, y luego lo ratifica a través de Noé, cuando nos enseña. Recuerde que después del diluvio, Abraham, Isaac y Jacob fueron temerosos del Creador. Pero ¿qué normas seguían? ¿Qué mandatos seguían si cuando eso no existía la Torá escrita? Obviamente seguían la Torá oral, o sea, la instrucción oral, la que había estado en la primera generación. Ahora iba a estar presente en la segunda generación, y junto con eso también le iban a dar la escritura, que fue ya después de Abraham, que fue la que le entregó nuestro Creador a Moisés allá en el monte Sinai. Entonces, es por eso, esto es con el fin de colocarlos en el contexto, ¿cierto?, para el punto que hoy vamos a aprender. Hoy, pues saludamos a todos los que nos ven en diferentes partes de nuestro mundo. Un saludo especial para los que nos ven allí en Ecuador, en Chile, los que nos están viendo en Panamá, reciban un abrazo grande. Los que están allí en Centroamérica, aún acá en Colombia, sean bienvenidos todos. Reciban un saludo caluroso de parte de este canal. Nuestra intención, ¿sí?, es poder difundir todo lo que el Eterno nos enseña a través de lo que es el monoteísmo, porque Él vino, Él enseñó, Él edificó a través de los hombres, a través de la humanidad, la enseñanza del monoteísmo. Hoy entonces vamos a aprender acerca del Mashiach verdadero. Días pasados, en otras lecciones, estuvimos hablando de las contradicciones de un individuo, de un personaje que existió, sí, pero obviamente adjudicaron una cantidad de divinidades y de cosas conforme a lo que en esa época estaban aprendiendo, ¿verdad? Pero muy aparte de la realidad, de lo que el Eterno estableció. Por eso hoy vamos a aprender, les decía, acerca del Mashiach verdadero. Mashiach es ungido. De acuerdo a lo que el Eterno estableció, no se unge sino a un rey,
¿sí? Al que ha de ser rey o al que ha sido escogido por rey. No más. Eso significa ungido, ungir con aceite. ¿Sí ve? Y no es para ungir a un super personaje, a un hombre fantástico, a un hombre de carne y hueso, como el Eterno lo establece. Pero para poder entender este concepto de Mashiach, ¿sí? O sea, de ungido, entonces debemos primero tener bien el concepto real de dónde sale, cómo es, para poder llegar allí a este punto, ¿sí? Entonces, para que encontremos la razón del Mashiach, o sea, ¿para qué es el Mashiach? ¿Sí? O sea, ¿para qué va a ser el ungido? ¿Sí? Que ha de venir, que estamos esperando, porque no ha venido. ¿Sí? Han venido muchos falsos Mashiach, como la misma escritura lo dice, pero no ha venido realmente aún el Mashiach que el Eterno establecerá precisamente con funciones como rey, como humano, ¿sí? Entonces, antes de llegar ahí, vamos a ver toda la parte conceptual, ¿les parece? Por eso les invito para que hoy tomen papel y lápiz, traigan las galletitas aquellas, jamás se le olvide. Si ve, traiga algo que tomar, pues aún todavía yo no lo tengo, para que comencemos en este día a aprender, ¿sí? A conocer un poco acerca del Mashiach verdadero. El Mashiach verdadero es nuestro tema. El concepto del desarrollo espiritual, tanto a nivel personal como colectivo, atraviesa tres generalidades, ¿sí? O sea, para poder entender el concepto del Mashiach, debemos conocer tres generalidades, que es Tohu, Torah y Mashiach, ¿sí? Este proceso se desarrolla en todos los órdenes de la vida. ¿Cuál proceso? Tohu, Torah y Mashiach. Se desarrolla en todos los órdenes de la vida, tanto a nivel del marco como microcósmico, y su comprensión constituye uno de los fundamentos del sistema educativo tradicional judío, encontrando su máximo exponente en la Kabbalah. La sabiduría de la Kabbalah nos introduce a través de sus códigos y conceptos a la comprensión de los mecanismos interiores que rigen toda la creación. Su objetivo es que la humanidad alcance el bien absoluto y armonía universal a través del altruismo, que es hacia donde señala siempre la Torah. De esta manera, su estudio oriental al hombre lo enseña a descubrir los principios universales que por ende abarcan la última instancia a todos los tipos de personalidades y tendencias humanas. Entonces, para poder entender realmente el concepto del altruismo, de lo que el Eterno nos manda, que debemos conocer, entender y aprender acerca del altruismo, que es lo que, preparar un mundo mejor, ¿sí? El Eterno nos manda que usted y yo organicemos este mundo, pero primero empezamos por nosotros y luego por el entorno. Pero para poder hacer eso, debemos entender estas tres áreas, ¿sí? Tohu, Torah y Mashiach. Debe ir tres elementos, ¿sí? Entonces, Tohu, ¿qué significa? Indica la situación previa al diluvio. Cuando uno ve el libro de Bereshit, ¿sí? Encuentra la parte de Noah, ¿cierto? En este estado reina el egoísmo, ya que el plano material, sensorial, es tomado como el objetivo final. Ello provoca el diluvio, dado que la materia finalmente se consume a sí misma. O sea, ¿qué pasa? Es una especie de caos, ¿cierto? Tohu es caos, o situaciones en las cuales se está desarrollando una acción, una vida, un país, una sociedad, está en medio de un caos, está en medio del Tohu, ¿sí? Porque viven en medio de la desesperación, en medio del desconocimiento, en medio de una mar de situaciones que no tiene que ver con lo que realmente el Eterno estableció. Contrario a lo que realmente es la Torah, ¿verdad? Entonces, Tohu representa la percepción caótica y en ella
el hombre aún no advierte el orden de la causa y la consecuencia que rige la realidad. Este ámbito señala la índole previa a las iniciaciones espirituales del cumplimiento de preceptos y también la percepción de creyente que el ser humano atraviesa. ¿Qué es? Que el hombre le han enseñado simplemente tenga fe y hágalo. Y haga esto y haga aquello, pero todo esto tiene que ver más con la religión, ¿sí? A tal punto que tienen tan distorsionados todos esos conceptos que tienen la infracción como pecado. Y el pecado en sí es como la emoción. ¿Por qué? Porque yo me siento mal cuando hago algo indebido, porque todos tenemos conciencia y ese algo indebido va a traer culpabilidad, ¿cierto? Resentimiento hasta conmigo mismo o con alguien que lo hizo hacia mí. Eso allí se embozan las emociones. Entonces usted puede pecar y se arrepiente, obviamente, ¿cierto? Pero allí está más la emoción, ¿sí? Mientras, si usted entiende que no solamente pecó, sino que transgredió, que fue en contra, que se opuso a lo establecido por un ser divino llamado Hashem, o sea, el Dios de los cielos y de la tierra. Entonces, cuando usted entiende realmente que transgredió lo establecido por él, eso le va a llevar a entender que esa situación que usted causó por haber transgredido eso, necesita una reparación, ¿sí? Y esa reparación no solamente la debes hacer tú, sino que dentro de donde tú te desenvuelves, tiene que ser reparado, ¿sí? Por eso es transgredir, no pecar. ¿Me hago entender? Aunque podría decirse uno, pues bueno, es sinónimo de... Pero en síntesis, lo establecido por el Eterno es que cuando usted va en contra de lo que él establece, usted transgredió, fue en contra de él y como tal, usted debe pagar una pena por eso. ¿Sí ve? Que es que yo pedí perdón y me arrepentí. Sí, es cierto, pero entienda, usted, por haber infringido esto, entonces usted debe reparar, y no solamente reparar en el ámbito material como tal, sino en el ámbito espiritual. ¿Sí ve? Por eso hay una causa y un efecto, ¿sí? De todas nuestras acciones. Por eso no nos podemos separar de lo que el Eterno estableció. Aunque el mundo vive separado de eso, usted que ha venido a conocer del monoteísmo, que ha venido a conocer de lo que el Eterno establece para toda la humanidad, que no nació allá en Israel, sino que nacimos en cualquier latitud, entonces podemos entender que los conceptos son diferentes. Por eso hoy estamos aprendiendo acerca de el verdadero Mashiach, o sea, el verdadero ungido, y por eso estamos viendo estos elementos para llegar allí. Por eso aprendimos ahora acerca de lo que es Tohu, que es caos. Estamos hablando de Tohu, que es caos, caos, ¿cierto? Entonces, ya aprendiendo lo que es Torah, la Torah señala la superación del estado de Tohu. O sea, usted ya vio que es un caos, que causa caos cuando usted infringe, ¿sí? Cuando usted transgrede lo que el Eterno estableció, ¿sí? Entonces, la Torah señala la superación del estado de Tohu y se inicia cuando el hombre accede a la comprensión y práctica de los principios que rigen la realidad. O sea, las misbod, o sea, los preceptos, que es la realidad tuya y mía, que debemos cumplir en su índole interior, ¿sí? Que es Lishma. Esto sucede a través de la enseñanza y ejemplo que recibimos de los sabios, de los entendidos, de los que recibieron la Torah oral, allá la enseñanza oral, los que recibieron la explicación y que la plasmaron, ¿cierto? Entonces, Torah señala la recepción de las leyes de restauración, del deseo de recibir a su estado original, ¿sí? Esto entonces es el altruismo
de entender mi condición y de saber que debo salir de allí para llegar al punto que el Eterno establece. El deseo de recibir es la substancia inherente a la creación y no podemos anularla. Es la fuerza activa de todos los procesos de la vida, del querer recibir los preceptos y de entender que hizo una transgresión. La Torah nos ayuda a prever las consecuencias de nuestros actos. O sea, la Torah es el instructivo, es el espejo que nos permite ver que hemos fallado y qué es lo que debemos hacer. Entonces podemos alcanzar con nuestra voluntad la forma perfecta, o sea, el placer a través de la voluntad de dar. Eso es el altruismo, ¿sí? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Están aprendiendo? Tercer punto, que tiene que ver con el Mashiach verdadero, es ya en síntesis el Mashiach, que representa el estado de placer generado por el altruismo que surge a partir del trabajo consciente en la Torah y los mismos, o sea, y la obediencia a los preceptos. Como consecuencia, la comprensión de la sabiduría interior de la humanidad, o sea, de la Torah. La Kabbalah, o sea, el Mashiach significa Salvador. O sea, no solamente es una persona que ha de venir, ¿cierto?, a liberar al pueblo de Israel, sino también es también un concepto que me va a llevar, después de pasar del tohu, del caos, me lleva a la Torah, a la instrucción, y esa Torah, esa instrucción, me va a llevar a la salvación. Cuando yo rectifico, cuando yo restauro y permito ser restaurado, porque reconocí que transgredí y entonces estoy dispuesto, ¿sí?, en mi entendimiento, a saber que eso causó un efecto y que ese efecto hay que resarcirlo, no solamente en la parte física, sino también en el área espiritual. Entonces, ya que nos salva del peor enemigo de la humanidad, ¿sí?, que es el egoísmo. Ese es el peor enemigo el egoísmo acaba con el altruismo. El egoísmo no piensa en el prójimo. El egoísmo lleva a la persona a la codicia, a apartarse del Creador, a difamar de él, a ir en contra, a transgredir lo que él estableció, ¿cierto? Así desembocamos en la ya citada profecía de Jeremías. Dice que cuando nosotros aprendemos esto, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, porque todos me conocerán, porque saben hacia dónde se dirigen. Pero mientras no hagamos este cambio conceptual, no sabremos a dónde vamos y siempre vamos a estar dispuestos a que hayan personas tal vez que no tienen el temor reverente hacia el Creador, que van a llevar al caos total, ¿sí?, a la perdición a las personas, ¿cierto? Entonces, entendiendo lo anterior, entonces podríamos ver que el Mashiach, o sea, el ungido, corresponde además a un ser redentor, o sea, es eso lo que nos lleva a ser redimidos por el Creador, a una etapa de madurez de la humanidad donde se alcanzará el altruismo a través de ir superando el egoísmo, es decir, dejar de pensar de uno mismo y pensar en los demás, ya que eso fue desde la creación del hombre la misión que cada hombre le emule. Entonces entendamos que lo que el Creador quiere de ti y de mí es que salgamos de ese egoísmo, ¿sí?, y pensemos en el prójimo, y pensemos favorecer al prójimo, y pensemos ayudar al prójimo, y busquemos siempre el derecho del prójimo, y siempre obedecer y caminar con base en lo que el Eterno establece, pensando en el prójimo, ¿sí? De ahí que por eso usted tiene que tener misericordia con su alma, para que no se pierda, y más bien llevarle al conocimiento
fundamento conceptual de lo que el Eterno estableció para que en ti mismo haya estos tres elementos, que es Tohu, que significa caos, que es Torah, que significa instrucción, y Mashiach, que significa redención, salvación, transformación a través del altruismo del prójimo, haciendo un mundo mejor, saliéndose de ese estado de infractor y más bien sumergiéndose en la voluntad del Altísimo, del Supremo, del Soberano, ¿sí? Entonces, podemos decir entonces, como el bendito es misericordioso, así debe ser cada ser humano, misericordioso con su prójimo. Es por ello que hoy, en tiempos de este virus, sí, porque dicen, entre comillas, que ya pasamos esto, y usted ve en noticieros que todavía, eso lo pasamos, pero siguen y van a seguir más. Eso no le busque, ¿cierto? Entonces dice, donde Hashem está probando y exigiendo de la humanidad un cambio, ha puesto a reflexionar a todos en casa y con un mensaje claro. Hashem, el Altísimo, el Poderoso, desea traer la redención sin sufrimiento y está esperando una respuesta de parte de todos, que aceptemos el cambio. Este mensaje está encriptado, que probablemente pocos pueden leer, y dice lo siguiente: Hashem dice, te di una familia para que emules, así como te cuido, que tú también lo cuides, así como cada día con alegría te doy todo lo que necesitas, también tú proveas a los tuyos, así como no hay momento en que yo no lo haga. Hashem también dice que te llené de bendiciones para que tú hagas lo mismo. Es tiempo de que reflexiones, ¿sí?, en tu propósito de vida. Como no tienes tiempo, te he preparado una situación especial para que no tengas pretexto alguno, y puede ser que pienses que estoy enojado. No creas de ello. Mire, a la gente le dicen que el Creador está enojado, pero es un decir. Porque el Creador, el Supremo, Hashem, el Todopoderoso, el Altísimo, Él no es como tú y yo. Él no es humano, Él es mucho más que eso. Él es millón de veces poderoso, grande, sublime. Los mismos profetas dicen que no hay lugar que lo pueda contener, porque Él ocupa el espacio, el tiempo, todo, ¿sí? Por eso Él es incorpóreo, por eso Él es indivisible, y la unicidad de Él se refleja en todo. ¿Te das cuenta? Entonces, como tal, entonces Él dice, Él no se puede enojar, porque no tiene esas características humanas. ¿Sí ve? Es más que eso. ¿Se imagina? Si Él todo lo ve, todo lo sabe, todo, ¿por qué se va a enojar si Él ya sabe qué hay en tu corazón y en el mío, qué está pasando por nuestra mente, qué hay en nuestro ser? O sea, no hay manera alguna. O sea, entonces eso es un decir, que Él esté enojado, pero Él no se enoja, ¿sí? Él simplemente establece la ley, la norma, el mandato, establece los parámetros de vida para cada persona, y nosotros debemos entenderlo. Por eso importante es que conozcamos los 13 preceptos del monoteísmo que enseña Maimónides, y que ustedes puedan entender allí, reflexionar, porque de hecho este hombre hace algo especial, maravilloso, que es poder, ¿sí?, tener el conocimiento, ¿sí?, de la reflexión, del razonamiento, ¿sí ve?, y del concepto y de la filosofía que el Eterno establece para que nosotros podamos cumplir, ¿sí?, saliéndonos de la religión y más bien entrándonos en la obediencia que Él nos da con base en la Torá,
para la vida nuestra y para que podamos aspirar al mundo venidero. ¿Sí ven? Es cuestión de leer, de entender, y eso te va a llevar a cambiar los conceptos religiosos idolátricos con el cual un día crecimos y estuvimos tanto tiempo. Ahora, Hashem dice, tengo tantas ganas de habitar en medio de ti, solo que todavía no están las condiciones necesarias: justicia, verdad, paz y unidad. Y eso no hay en ti. Espero que recibas mi mensaje. Yo controlo, dirijo todo, lo hago para tu bien, y tengo gran propósito en todo lo que te envío. Te ama tu Padre en el cielo, recibe mis besos y abrazos. No olvides dejar mi corona en su lugar. Recuerda que el reinado es mío y tú eres mi representante. Como tal, tienes que comportarte como un hijo del Rey Supremo. ¿Se da cuenta? Esto es una especie de mensaje encriptado que hay allí, en lo que el Eterno nos ha mandado, para que hagamos, para que cambiemos, para que seamos transformados, para que vivamos en ese altruismo, siempre pensando en el prójimo, ¿sí? Siempre pensando en ayudar al prójimo, siempre pensando en difundir lo que el Eterno establece como norma, como ley, como mandato, por amor al prójimo, el que podamos ayudarle y apoyarle. Y empezamos con el prójimo de la casa, ¿verdad? Y luego entonces vamos con los que están a nuestro alrededor, y luego si podemos impactar al mundo entero, pues maravilloso, ¿verdad? Entonces, Hashem bendito está llamando a que seamos altruistas, a que hagamos que el Mashiach llegue, a que anuncie la voz de él en el desierto, la voz de Eliyahu Hanabi. Una forma de hacer que se escuche esta voz es ser altruistas. El profeta Elías representa las buenas acciones, tal como ha enseñado el querido Rebbe Israel Baal Shemotov en numerosas historias. Tenemos también que empezar de nuevo, esforzarnos en cambiar el objetivo, ya no de ser uno mismo, sino de trabajar en beneficiar a otro. Sin embargo, para ello se requiere hacer teshuvah, que es arrepentimiento, cambiar la dirección que se lleva. Y esta viene de Hashem, por lo que se hace necesario el seguir el programa, ¿sí?, de la Torah, o sea, de la instrucción, de la Tzedaká, de la justicia, de la Tefilá, de la oración, y de la Teshuvah, del arrepentimiento. Esto es regresar a la senda correcta para poder enfilarnos a lo que el Creador, el Altísimo Hashem, ha establecido para ti y para mí. ¿Vamos bien? ¿Estamos aprendiendo? Recuerde que hoy estamos conociendo acerca del Mashiach verdadero. La Torah primera hace énfasis a estudiar las leyes que el bendito demanda de mí. Ahora, si es noágida, cierto, o sea, si es Beni Noah, o sea, si es hijo de Noé, o sea, que si nació usted después del diluvio, es hijo de Noé, quiera o no, ¿cierto? Entonces, si usted es hijo de Noé, debe estudiar las 7 categorías de leyes, ¿sí? Ahora, si usted dice que es judío, entonces debe tener 613 preceptos. La justicia hace referencia a hacer buenas acciones. La tefilá nos enseña a vivir en oración y es la plegaria. La principal es Ibedeut, o la plegaria de aislamiento, o sea, va a un lugar aparte para que hagas plegaria, que representa ese diálogo diario con Dios, poniéndose a cuentas y pidiendo su ayuda diariamente, ¿sí? Y la teshuvah es regresar a Él. Es el trabajo de arrepentimiento, de estudiar y profundizar en el daño que he hecho, que tú te has hecho por haber transgredido y por haber vivido en la forma en que viviste, ¿sí? Y esto es estudiar a profundidad la transgresión y ver
sus consecuencias para despertar el retorno a Dios y retornar por amor a través de darme cuenta de lo que hice, merecía un castigo tremendo y el bendito es, en su misericordia no me envió ello, entonces tendré la fuerza de lograr esto porque tengo el mérito de la Torá, de la justicia y de la tefilá, de la oración. ¿Me hice entender? Estamos aprendiendo, es maravilloso, ¿verdad? Esta es la misión en este momento, que el bendito es, nos ayude. Hashem bendito dejó 15 señales en el Talmud para saber el momento preciso, ¿sí? A continuación vamos a detallar 3 nomás, conforme a lo que estamos difundiendo, ¿cierto? Que es la enseñanza que nos da las personas que están, que conocen, que saben, ¿sí? Que están al pie, que el Eterno ha establecido como luz para las naciones de su pueblo eterno, del pueblo de Israel. Entonces, es importante saber que la razón por la que los profetas y sabios registraron estas profecías es precisamente para una generación como la nuestra. Aunque cada una describe un suceso negativo y una maldición, también da información para ayudar a cambiar lo negativo en positivo. Para cambiar la maldición en una bendición, cada una de estas 15 predicciones nos da una pista de cómo sobrevivir e incluso prosperar en estos tiempos conocidos como Ikebeta o de Mesías, de las huellas del Mesías, próximos al Mesías. La primera es, recuerde que es cambiar lo negativo a lo positivo, ¿cierto? Son 3 profecías que ha establecido de 15, pero vamos a hablar de estas 3 que nos atañen ahora porque necesitamos aprender el verdadero Mesías o la verdad sobre el Mashiach, ¿sí? Y la primera de estas profecías es Jutzpah, la insolencia. Y mire qué dice al respecto. El primer signo, como el Talmud dice, es Jutzpah, ¿sí? Jutzpah Yazgeh, la insolencia va a proliferar. Es una profecía que la insolencia en estos tiempos iba a proliferar. Es casi innecesario comentar sobre esto porque es muy obvio, lo vivimos, ¿cierto? No es solo el problema de unos cuantos jóvenes inmanejables y existe en todos los niveles. Toma la política, por ejemplo. Todos saben que los políticos hacen promesas que nunca cumplen, ¿verdad? Hasta los políticos saben que están mintiendo y aún así continúan haciendo ese tipo de promesas. De hecho, como la regla general, mientras más jutzpah tienes, eres mejor político. Mientras más mentiras digas, según ellos, mejor político eres. Y es por eso que uno puede traducir las palabras Jutzpah Yazgeh como la insolencia será grande. Es decir, será una señal de grandeza, entre comillas, ¿verdad? Las personas la van a glorificar. ¿Qué? Van a glorificar la insolencia, ¿sí? Las personas la van a glorificar hasta el punto que a fin de ser un líder, uno la debe poseer en abundancia, según eso, ¿cierto? Insolencia, entre comillas, porque es que tiene varios conceptos. Jutzpah Yazgeh es una maldición de primer orden y la fuente de muchas, sino todas las siguientes maldiciones. Usted dirá, ¿cómo es posible? Porque la jutzpah es sinónimo de falta de respeto. Cuando la falta de respeto se vuelve la norma, entonces la sociedad se deteriora. La gente se ocupa de ridiculizar antes que intentar entender. Debilitan las uniones con otros que crean la base de la cooperación en la sociedad. Y a veces cuando se unen precisamente es para hacer mal. A un nivel más profundo, la falta de respeto es el resultado del egoísmo, ¿sí? La falta de respeto es el resultado del egoísmo. Una persona que solo se ve a sí misma no puede respetar a otros y darle su respectivo respeto. En la actualidad se entiende que los idealistas luchan por sus derechos y por los otros como propios. No obstante, es obvio que muchos de estos idealistas son charlatanes e influentes corruptos.
Ahora, ¿cómo puede ser esto cuando son tan firmes al luchar por los derechos de otros? Porque es que muchos dicen que están luchando por los derechos de los otros, que por la naturaleza, que por los animales, que están luchando por... Pero, ¿qué hay de cierto en esto? La respuesta es que derechos, a lo que se refieren como derechos, es algo que la otra persona te debe a ti. Los derechos es algo que la otra persona te debe a ti. Por otro lado, una obligación es algo que tú le debes a otro. ¿Sí ve? La obligación es lo que tú le debes a otro, pero los derechos son los que ellos te deben a ti. Es algo que tú debes a otro. Enfatizar los derechos, mientras que solamente se le da el servicio labial a la promoción de las obligaciones, solamente verbalmente, es el síntoma del egoísmo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un político habla a una comunidad y lo que le dice es que ustedes tienen estos derechos, es que ustedes tienen derecho a esto, a aquello, y yo voy a luchar por... Pero lo dicen así, ¿verdad? Porque eso no está en su corazón. Ese es el síntoma de egoísmo. Las personas empiezan a tomar la demanda, a demandar sus derechos antes de empezar a dar sus obligaciones, antes de empezar a defender sus obligaciones hacia los otros, ¿sí? Si primero le decimos, mire, nuestras obligaciones hacia los demás es que hagamos esto y tal cosa, los derechos entonces se nos serán otorgados. La otra consiste en el mandamiento dado a nosotros por Dios. La gente pregunta, ¿por qué Dios transmitió su voluntad como mandamientos a las personas? La respuesta. También podemos hacer esta pregunta, ¿por qué no podía darme la oportunidad de hacer su voluntad espontáneamente? Una de las respuestas básicas es, un mandamiento es una obligación dada por Dios. Para salvación tuya, no es para la salvación de Él. Cuando te orientas hacia cumplir tus obligaciones, entonces la otra persona automáticamente recibirá sus derechos. Y cuando todos cumplan sus obligaciones, todos van a recibir los derechos. Es fácil, es entendible, tiene lógica, ¿verdad? Por otro lado, cuando tú demandas descaradamente tus derechos, entonces la base entera de la cooperación será erosionada. Y cuando todo el mundo demanda sus derechos, nadie siente que obtiene nada. Por eso siguen pidiendo. Es por esto que Juspá, la exhibición arrogante del egocentrismo, es la causa de tantos otros males. ¿Cierto? Quizás usted podrá decir, todo lo que leo, es que todo va bien. Pero el problema es que si usted no lucha por sus derechos, nadie lo va a hacer por usted. Si usted está desempeñando sus obligaciones mientras todos los demás no lo hacen, entonces todos van a tomar ventaja de usted. Hay mucha verdad en todo esto, ¿verdad? ¿Lo está entendiendo? Sería la respuesta que se le daría, y ese es exactamente el problema de la Juspá Yazgué. ¿Sí ve? Es la proliferación de la insolencia total. Uno que ejecuta diligentemente sus obligaciones es pisoteado. Y la solución, no obstante, no es volverse como el insolente, volverse como ellos. Hasta la insolencia fingida es peligrosa porque el comportamiento mismo a la larga se hace una impresión en la personalidad. Y no debemos protegernos para no infectarnos con este cáncer en la sociedad. ¿Sí? O sea, no debemos seguir. Hago la aclaración. No debemos seguir, no debemos aceptar, ¿sí? Y ni siquiera fingir esta condición en nuestra vida, ¿sí? Más bien debemos protegernos para no infectarnos con ese cáncer que tiene la sociedad, no ser como ellos, ¿sí? A largo plazo.
La única solución es enfocarse silenciosamente en las obligaciones de uno y comportarse con la conciencia de que el juez del mundo está viendo todo. Al final, aún en esta vida, con más frecuencia de lo que no, la justicia siempre prevalece. En cualquier caso, el cáncer solo puede ser revertido si existen al mismo tiempo células buenas. Entiéndalo, mire la lógica, porque incluso de una célula saludable, la enfermedad puede finalmente ser vencida. Entienda que Juspá proviene del hebreo y que me atrevería a traducir como atrevimiento, osadía o audacia. De ahí viene la Juspá. Es importante ver que todas las maldiciones pueden ser cambiadas a bendiciones. Ahora, ¿cómo puede entonces la Juspá, Yazgué, ser transformada en una bendición? La respuesta es que el mismo espíritu de insolencia puede ser usado en contra de la insolencia. Hace más de 50 años que los judíos fueron insolentes en su rebelión en contra de los valores de la Torá. En la actualidad los judíos están empezando a regresar al estilo de vida de la Torá, a pesar de la oposición de muchos otros. Estas personas no tienen el temor de verse como judíos, en absoluto, de hablar de Dios y vivir con obligaciones de fe. No temen a nada. Esto requiere Juspá, o sea, esto quiere decir que se convirtieron en atrevidamente audaces y osados. Cambiaron lo malo por lo bueno. ¿Sí? Utilizaron el mismo elemento. ¿Me hice entender? Ahora, lo segundo que debemos ver es la inflación más recesión, que es lo que es la segunda profecía que se va a ver para estos tiempos, ¿cierto? Dice, la segunda maldición es Yoker Yamir. Las mercancías serán elevadas artificialmente. Estamos hablando, ¿cierto?, de tres elementos. Ya hablamos del primero, de la osadía, y ahora de la inflación más la recesión. En otras palabras, esta segunda maldición se refiere a una elevación artificial de los precios, que lo estamos viendo en el mundo entero. Los economistas de la actualidad están desconcertados. Generalmente la recesión y la inflación no ocurren simultáneamente, generalmente, ¿cierto? Cuando hay inflación no hay recesión. Cuando hay recesión no hay inflación. En la actualidad, sin embargo, somos testigos de recesión e inflación al mismo tiempo. Y existen suficientes mercancías. ¿Acaso es que hay escasez? Existen, pero todavía está cara, no importa que exista. Esta es parte de la maldición. La mercancía va a estar cara no por falta de abastecimiento, sino por ambición humana. Mire, cuando estaban en la pandemia, subieron todos los precios porque la producción bajó, ¿cierto? Hasta un 10, 20 y 30%. Resulta que como subieron los precios, ahora ya pasamos el pico de la pandemia, ahora ya hay producción, han generado nuevos empleos a nivel mundial, han hecho todo. ¿Y los precios bajaron? No, mire que ahora hay abundancia de artículos, pero los precios antes siguen subiendo. Entonces, la mercancía va a estar cara no por falta de abastecimiento, sino por ambición humana. Y escuchamos, por ejemplo, cuántas toneladas de trigo y fruta se tiran al mar o se dejan pudrir en cuevas solo por mantener los precios altos artificialmente. Mientras tanto, millones de personas están muriendo de hambre y podían ser alimentadas con esta comida. Este es un problema de proporciones globales. Lo vivimos, ¿verdad? Una traducción ligeramente diferente es que los artículos caros van a ser artificiales. En otras palabras, la mercancía va a ser valuada solamente de acuerdo al costo.
Las personas van a comprar por marcas, y eso se ve a montón, y van a pagar enormes sumas de dinero solo por una marca. Lo vemos, unos tenis, un jean, una camiseta, una pañoleta, un bolso, unos zapatos, ¿sí? Una marca que se usa en el exterior, entonces quieren tenerla acá y por eso van a pagar alto. Para que otras personas sepan que ellas usan ropa cara, no es más. Ahora, la pregunta, ¿cómo se puede utilizar esto para el bien? ¿Cómo cambiar esto para el bien? La respuesta es no comprando superficialmente por las marcas. Existe suficiente cantidad de mercancía en todos los ámbitos. Si no compras por la marca, puedes obtener la misma calidad a un precio mucho más bajo. La persona honesta va a ser capaz de sobrevivir y usar su dinero productivamente porque se da cuenta que pagar dinero extra por una marca es absurdo y finalmente poco digno y que lesiona su economía, ¿verdad? Y la tercera profecía que vimos, o que vamos a ver, es vino adictivo. Es la tercera profecía, que iba a ocurrir para los tiempos de antes de llegar el Mashiach. El número 3 es Akefen Titen Pirja Beayajin Beyoker, o sea, la viña va a dar fruto, no obstante el vino va a estar caro. Esta es una contradicción, entre comillas. Si hay abundancia de vino, ¿por qué deberá estar caro? Esta maldición es similar a la anterior. La diferencia aquí es que se menciona específicamente vino. Existen muchas aplicaciones de lo que vino significa. Una es que es una referencia o una vida buena. La persona se hará adicta a ella, a esa vida buena, como un alcohólico a su licor. Pero nunca va a ser suficiente. ¿Cuándo es suficiente el alcohol para una persona de estas? Buenos vinos, restaurantes famosos, clubes exclusivos, entretenimiento 24 horas, todo va a ser caro a pesar de la gran demanda porque va a ser elevado como una parte de la codicia, lo que llaman buena vida. Aquí el precio va a ser alto, no tanto por manipulación torcida, sino porque el vino es muy adictivo. La vida buena es adictiva. Mientras más borracho se ponga un borracho, más vino quiere. Finalmente, alcanza un punto en el que no puede ayudarse a sí mismo. Algunas personas se vuelven adictas al alcohol y otras a las excentricidades del materialismo. Ambos pagan un costo muy alto por su adicción y la consumación y la decadencia de su yo interno es inminente. Tenaz eso. El uso positivo de esto es ver la futilidad y la autodestrucción del estilo de vida del borracho, o de esa vida buena que llamamos, y de hacer cuenta que una vida con significado no puede obtenerse a través de perseguir algún estilo de vida. No, señor. En forma similar, si uno ya tiene una personalidad adictiva, puede aprender a unir esta personalidad a un propósito positivo, como trabajos de caridad o erudición en la Torah. ¿Sí ve? Puede hacerlo diferente. Nuestro querido Rabbi Nachman conecta todo lo descrito en el versículo de Bereshit, o sea, de Génesis 1 y 2, cuando dice: la tierra estaba confusa y desolada, con la oscuridad sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre la superficie de las aguas. La creación de las aguas, o sea, las aguas fueron lo primero creado en el mundo, ¿sí? De acuerdo a lo que dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios el chamayín y la tierra, haciendo, o sea, los cielos y la tierra, haciendo referencia al Hidush HaOlam, o sea, la renovación del mundo. Por ello el agua es el medio para purificar de todas las impurezas debajo, que simboliza la renovación. Y ya para concluir esta primera parte, Dios creó al mundo en aras de los judíos, que son llamados Reshit, o sea, primero, ¿sí?
Vaikra Rabac 6:3 al 4 dice, o por tratar falsamente referente al objeto perdido que él ha encontrado, o por jurar sobre mentira. Si una persona comete alguno de estos pecados, ¿sí? Pecó y es culpable, transgredió y es culpable, y restaurará lo que fuera que robó u obtuvo por extorsión, o lo que fue depositado con él, o el objeto perdido que él encontró. ¿Se da cuenta? O sea, que lo robó o lo tomó, eso es infringir la norma establecida por el Creador. Y por supuesto, esto va a traer una causa y un efecto que hay que reparar. Recuerde, no solamente en la parte física, sino también en lo espiritual. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Recuerda que estamos aprendiendo acerca del Mashiach verdadero, que aprendimos de estos tres elementos, ¿cierto? Que es Tohu, que es Torah y que es el Mashiach, y que también tenemos tres profecías que habían de cumplirse antes de que el Mashiach viniese, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo. Les invito entonces para que ahora continuemos con la segunda parte. Mientras tanto, yo les invito a que ustedes entonces hagan un pequeño break, a que se tomen algo, a que vayan allí al servicio y que ahora regresamos. Mientras tanto, bendiciones y chalón, chalón.